Bueno, estamos con el profesor Jacob Bañuelos y el profesor investigadores del TEC de Monterrey, Armin Gómez. Ellos son profesores investigadores del Departamento de Medios y Cultura Digital del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y bueno, el motivo de esta charla es interesante porque han estado publicando ahora el libro Visualidad Totalizante, del que nos van a platicar. Bueno, pues saben la mayoría que tenemos una cultura de consumo visual, este Homo videns de Sartori que sigue presente en nuestro consumo cultural. Y bienvenidos a Concepto Radial, doctor Armin Gómez, doctor Jacob Bañuelos, ¿cómo están? Pues bien, Gracias. bien. Gracias, muy contento de estar aquí contigo y en Concepto Gracias. Radial, que es nuestra estación de radio del campus. Pues yo estoy muy contenta de poder platicar sobre este libro y de saber que siguen en este encierro trabajando con mucho entusiasmo y publicando. Y cuéntenos de qué va este libro, doctor Jacob Bañuelos, si quieres comenzar. Sí, Vero, muchas gracias por la invitación. También un gusto estar en Concepto Radial. Pues es un libro que, como bien platicábamos antes de de la grabación, es una aproximación a la reflexión sobre qué ha pasado con la imagen en el contexto de las redes sociales y obviamente de Internet. Estamos asistiendo, digamos, nosotros le llamamos a un nuevo régimen de la visualidad, así lo definimos, obviamente con base en una investigación previa y obviamente en la observación de un escenario donde la imagen se ha vuelto pues un instrumento, una forma de vincular socialmente, una forma de expresión, un elemento político, un elemento cultural, o sea, un componente ético, social, etcétera, ¿no? Es parte de la vida, eh, es irrenunciable la imagen, digamos, en el uso de la vida cotidiana, la vida cotidiana de cualquier ciudadano, y ahora más todavía, estamos ya en pleno confinamiento, pues por lo menos un 40% de la población conectada a Internet, y habría que ver justamente estos fenómenos de la imagen, cómo se están expresando a través de las redes y a través de Internet. La experiencia visual tiene muchas características. Ahora vivimos en una explosión de relatos y de formas narrativas, de expresiones visuales que han explotado en la pandemia. El libro no habla de la pandemia porque salió justamente publicado en pleno confinamiento, pero ya, digamos, prevé o prefigura de alguna manera, sí, todo lo que estamos viviendo actualmente. Muy bien. Doctor Armin Gómez, ¿hay alguna resignificación de la imagen, podríamos decir, en este consumo de redes sociales, en esta narrativa, ¿no? Vale decir que el doctor Armin Gómez, pues precisamente ha publicado libros que se relacionan con narrativas, ¿no? Cuestiones que tienen que ver precisamente con la narrativa. ¿Cómo está narrando, por ejemplo, en estos días la imagen? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, como dice mi colega Jacob, el libro prefigura esta explosión de la visualidad, este totalitarismo de la imagen que nos ha dado el uso de las redes sociales y todas las plataformas donde se almacenan tanto imágenes fijas, fotografía, como imágenes en movimiento, video, películas. Y por supuesto, esta captura de la vida cotidiana que la gente hace con sus dispositivos, ¿no? O sea, hay una multiplicidad de recursos que llevan a este almacenamiento de la imagen y por supuesto es una resignificación en el sentido en que, bueno, lo decimos en el libro, que toda imagen es una interpretación de la realidad
Y entonces hoy que estamos encerrados, pues vivimos de estas interpretaciones, ¿no? La realidad está afuera y como que tenemos que un poco contentarnos o conformarnos con lo que nos da la imagen, con la representación del mundo. Y no es tal cual la realidad, porque en muchos momentos ya no podemos experimentarla tal cual, ni tal como fue. Entonces tenemos que conservar el relato de lo que fue, el pre-COVID, y ya no sabemos qué va a pasar después. Entonces ahorita estamos viviendo justamente este totalitarismo de la imagen, ¿no? Yo creo que se prefigura, bueno, aquí les presento el libro en su formato físico, lo pueden hallar en las plataformas de libros, pues para leerlo, creo que está ahorita, se ve al revés el título. Ahorita le puedo poner el espejo para que lo vean. No, sí se ve bien. Visualidad totalizante perfectamente, perfectamente. Esta es la edición ya en físico, la tengo yo aquí porque no hemos podido compartirla debido al confinamiento, pero pues es un libro publicado por la editorial Abismos, Abismos Casa Editorial, que es una editorial independiente, pero ya con muy buena presencia en las ferias de libro internacionales, en la Feria de Frankfurt, en la Feria de Londres, un total de 235 páginas impresas y con apoyo de la reproducción de algunas imágenes que pues tienen que ver precisamente con las redes, ¿no? Son screenshots de redes, screenshots de memes, de toda esta proliferación de imágenes que tenemos pues en las redes, en la vida, y que hoy día estamos viviendo de ello. O sea, definitivamente fue un poco una predicción esta visualidad totalizante de lo que nos está pasando ahorita. Muy bien, gracias, doctor Armin Gómez. Estamos hablando sobre visualidad totalizante, este libro que ya nos ha mostrado Armin. Jacob Bañuelos, doctor Jacob Bañuelos, a ver, hablamos aquí de que la imagen también está teniendo una resignificación del consumo en redes sociales. Seguimos siendo ese homo videns, ¿no? Y además con una, digamos que hipertextualidad impresionante, porque sí, pues ya hablábamos de alguna manera de cómo se resignifica, pero vale la pena para quienes no están tan cercanos a la comunicación, comentar cuál es la importancia de la imagen en una sociedad como esta. Tú que además estás dedicado precisamente pues al tema de la imagen, ¿no? Sí, pues mira, esto que decía Armin, yo voy a poner un poco más el acento también, subrayar un poco lo que decía Armin. ¿Cuál es, digamos, qué tipo de realidad construyen las imágenes, ¿no? Hablábamos en tiempos anteriores a Internet, pues la realidad era la realidad, quizás la realidad mediática y la realidad fuera de los medios, ¿no? Fuera de la representación, ¿no? Habíamos como, incluso hacíamos una diferencia entre realidad, después realidad virtual, ¿no? Estamos como en planos de la realidad. Por ahí un profesor mío me decía, solo hay una realidad, solo hay una, ¿no? Entonces, esa realidad está compuesta, ¿cómo se construye esa realidad, esa noción de realidad? Actualmente la imagen tiene un papel fundamental en la construcción de la noción de realidad. Y ahí está el tema importante, ¿no? O sea, ¿qué construcción, qué tipo de construcción de realidad estamos haciendo a través de las imágenes? ¿Qué tipo de realidad representamos a través de las imágenes? ¿Qué tan compleja es la realidad representada a través de los medios y de las imágenes? ¿Qué usos y, por ejemplo, qué límites éticos tiene el manejo de las imágenes, el consumo de las imágenes, la distribución de las imágenes, la producción de las imágenes? ¿Y qué tipo de responsabilidades éticas estamos en ellos, estamos implicados todos en las responsabilidades éticas del uso, de la producción, de la difusión, de la distribución, de la circulación de las imágenes? Y los límites tienen que ver mucho con la lectura sobre la realidad.
tienen que ver mucho sobre las nociones de qué es verdad y qué no es verdad. Ahorita estamos como, por ejemplo, en este periodo que se ha desatado le llaman infopandemia, ¿no? Donde las, digamos, límites entre lo cierto y lo falso son cada vez más endebles, ¿no? O sea, son cada vez más, más, más frágiles, ¿no? Para saber, o sea, hay obviamente una invasión de fake news y de otro tipo de cosas. ¿Cómo leemos la realidad? ¿Qué creemos de la representación de esa realidad? ¿Qué es verdad en el mundo de la imagen? Y ya no hay referentes claros, ¿no? O sea, estamos en una tierra movediza, claramente ambigua, poco delimitada, no sabemos exactamente, por ejemplo, una representación que hacemos a través de Zoom, al otro día puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, los relatos van desde la ficción pura y dura, la resignificación y el apropiacionismo de imágenes que ya existen en la red, la nueva producción de cosas que surgen de los celulares, etcétera, etcétera, arman un escenario realmente digno de, por lo menos, detenernos a reflexionar sobre él, ¿no? Sobre la importancia que tiene para la construcción de nuestra propia vida y de las nociones que tenemos sobre la realidad y obviamente sobre lo que pensamos, qué, qué es cierto, qué es falso y cómo educarnos o cómo replantearnos la manera de usar, de vivir, de confrontar y de producir las imágenes, ¿no? Todo el mundo es productor de imágenes, por cierto, ¿no? Una cosa que es realmente algo que habían previsto los teóricos de la Bauhaus algún día, ¿no? Moholy Nagy, por ejemplo, había previsto algún día que los analfabetos del futuro iban a ser los que no supieran usar una cámara, ¿no? Estamos llegando a ese punto, ¿no? Todo el mundo es consumidor, productor, lector y difusor de las imágenes. ¿Y cuál es este escenario? ¿Cómo está compuesto el escenario? Y un poco, realmente la vocación del libro es justamente reflexionar sobre esto y cómo estos usos de la imagen han transformado diferentes esferas, o sea, no solo diferentes, sino todas las esferas de la vida social, de la vida del conocimiento, por ejemplo, la vida política, la vida religiosa, ¿sí? Las expresiones, ¿no? De la vida científica, etcétera. Incluso, por ejemplo, Armin tiene un capítulo en el libro que habla sobre el teatro, ¿no? Y tú puedes pensar, ¿qué tiene que ver la imagen de las redes sociales con el teatro? Y es que ha resignificado el consumo incluso del teatro, ¿no? Y el concepto del teatro. Igual estamos hablando de la política, estamos hablando de la religión, estamos hablando de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es un poco el abordaje que iniciamos con este libro. Sí, esa era una Obviamente pregunta, ¿no? acompañados de varios investigadores, ¿no? O sea, trabajamos con 14 investigadores y obviamente pues todos tienen sus enfoques y sus formas de abordar, porque ese es otro punto del libro, ¿no? ¿Cómo abordar este estudio? Hasta ahí ya. No, bueno, has abordado temas importantes así de pasada que habría que recuperar en una charla más grande. Por ejemplo, el Ujú. tema ético, ¿no? Ese es un tema importante, el tema de la difusión, ¿no? La apropiación de la imagen, hasta dónde hay una apropiación de la imagen y hasta dónde se vuelve un plagio, ¿no? Hemos tenido una conversación en recientes tiempos, ¿no? Al respecto. Y bueno, pues, doctor Armin Gómez, en precisamente, fíjate, hablaba yo de tu expertise en el teatro, ¿no? En hablar de teatro, de narrativas, ¿no? Y recuerdo muy bien alguna charla que nos diste en la red de radios universitarias, un gran momento de ese congreso sobre storytelling, ¿no? Y bueno, pues las posibilidades.
¿Hasta dónde llegan las posibilidades de la imagen ahorita en esta narrativa? Me quedo con una pregunta importante aquí, es realmente qué realidad están contando, porque dice Jacob, está contando la realidad, pero ¿qué realidad estamos contando? Entonces, bueno, ¿hasta dónde llega esta narrativa de la imagen según tu visión, doctor Armin Gómez? Claro, pues sí hay un cambio muy sustancial con esta explosión de la tecnología, con este uso, como dice Jacob, de todo tipo de personas que pueden capturar imagen y subirla a las redes y tiene una difusión global. Cualquier testimonio o historia que la gente graba con sus dispositivos. Creo que eso es algo fundamental, como un parteaguas, porque las historias las narramos durante siglos de manera verbal. Sí teníamos expresiones de los petroglifos, de la pintura, de los diagramas, siempre hubo un apoyo visual, pero eso como justamente lo dijeron teóricos anteriores, ¿no? Como ahorita mencionaste a Sartori o incluso a Dondis, que era con quien aprendíamos todo el uso del diseño gráfico en la universidad. Pues ellos consideraban como algo accesorio, como un recurso o una expresión propia, la pintura, la fotografía. Y hoy la narrativa se da con imagen, ¿no? Estamos incluso desplazando a la palabra, que eso es en otro capítulo donde hay una reseña sobre Alberto Mangel, un importante polígrafo argentino. Dice, ya no queremos hablar, ya no queremos escribir, ya no se nos pierden las habilidades de lectoescritura porque la imagen domina, ¿no? Y él dice, es un complemento, son las dos cosas, pero hoy día estamos viviendo este totalitarismo, por eso el título del libro, ¿no? De la imagen, esta primacía de la imagen con la cual narramos, ¿no? Lo que ve, no nosotros, ¿no? Sino lo que ve el dispositivo, la cámara, esa es la narrativa que nos va a dar la versión de la realidad o la interpretación de la realidad cuando ya estemos viéndolo en el TikTok o en el YouTube o en una plataforma, en el Instagram, donde todo mundo tiene voz y voto. Entonces eso también es muy importante, ya cambió la jerarquía. Antes era como el fotógrafo, el escritor, el autor, y hoy todo mundo tiene voz y voto. Todo mundo puede decir esto es un mugrero o esto es maravilloso y hacer las tendencias de miles de vistas de una historia en el Instagram. Hoy día que estamos viviendo la explosión de esto que se llama TikTok y que todo mundo está creando historias para el TikTok y todo mundo está viéndolas, ¿no? Entonces hay una confluencia de intereses en ver. Y hay hasta un sentimiento, vaya, es que esto es una charla de muchas cosas. Aquí hay varias cosas que analizar. Yo no sé y no estaría tan de acuerdo en pensar que la oralidad pueda ir perdiendo terreno frente a la imagen, ¿no? Ahí buscaba yo a un autor precisamente crítico especializado en radio que he visto en varias bienales y ahorita se me fue el nombre, ¿no? Que tiene una gran ponencia sobre la oralidad y porque al final la imagen, quien tiene acceso a un aparato como el celular, ¿no? Con ciertas características, puede tener esta posibilidad de narrar con la imagen, ¿no? Y luego la otra cosa que me parece interesante, que ya será materia de otro momento, es la mayoría, no sé si se han dado cuenta de la gente que publica en Instagram, que tiene muy buenas imágenes o muy buenas fotos, pone ahí lo que mi iris ve o lo que, ¿sabes? En su descripción, lo que mis ojos ven o, en fin, ¿no? Es esa posibilidad de la narrativa de personal, individual,
y la capacidad de llevarla a otros, ¿no? Bueno, definitivamente esto último que tiene que ver pues con el consumo de la imagen y el TikTok, que además es interesante porque la gente no quiere entrar a TikTok, pero me encantó que durante la pandemia había estos comentarios de sentirse culpables porque así ponían, ¿no? Chavos, muy chavos. Ah, bueno, pues ni modo, tuve que entrar a TikTok. O sea, ya me ganó la pandemia, o sea, o sea, como si no hubiera otra cosa que hacer, ¿no? Es decir, las posibilidades están encerradas como en esa cajita del celular o del dispositivo móvil que tengas, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas que comentar, pero no sé si quieran comentar algo nada más sobre esto último, estos atisbos que acabo de hacer rápido y luego ya cerramos. Sí, Alguno de los dos, el que algo guste. breve. Pues algo breve, mira, la pregunta también está en este régimen de visualidad totalizante, ¿qué implica? Ya lo hablamos un poquito, ¿qué significa? Pero ¿cuáles son sus límites? ¿Y quién controla este régimen de la visualidad totalizante? ¿Y qué papel tenemos ahí nosotros, no? Habría que preguntarse qué vemos ahí y qué no estamos viendo ahí también, ¿no? O sea, creo que es interesante la pregunta de cuáles son los límites, qué nos permite ver este régimen, qué mecanismos tiene, qué motivaciones, qué lo mueve, ¿no? Porque también hay muchísimo negocio, hay muchísimos negocios en torno a esto. TikTok es uno de ellos, obviamente, pero ¿qué no estamos viendo ahí? O sea, ¿qué es lo que no? Sí hay muchas cosas interesantes, muchas cosas que han permitido la creatividad, etcétera, etcétera, pero también estamos en un régimen que limita, digamos, que sí tiene límites de carácter ético, de carácter, bueno, tecnológico, porque estamos en un periodo de inicio de esto, ¿no? O sea, cuando Tecnológico. dices, perdón que te interrumpa, cuando hablas de un régimen que limita, te refieres a las políticas Sí, claro. O dentro sea, del TikTok, de la red de Facebook, Instagram, lo lleva Facebook, ¿no? de Google, Ya. sí, de todos los motores de búsqueda, todas las plataformas, obviamente tienen administración, tienen una administración económica y tienen una administración ética, ¿no? Moral. Eh, Y yo y diría que hasta política, ¿no? Yo sí, creo que claro, política también. política, ¿no? Entonces Porque piensa, vas encaminando la cosa. Perdón sí, por la interrupción, estamos, pero sí vas encaminando el discurso y es que sí es importante porque lo que estás diciendo también tiene que ver con los discursos, o sea, qué discursos no estamos viendo y qué discursos sí estamos viendo, ¿no? Discúlpame por la interrupción. sí, claro, por supuesto. Un ejemplo muy claro es Instagram, o un ejemplo muy claro a YouTube. Cuando empezó YouTube era una plataforma libre, ¿no? Libre, quiero decir, sin políticas de publicación. Después la compra Google y si alguien conoció YouTube antes o conoció Instagram cuando nació, eran plataformas completamente distintas y se publicaban cosas muy diferentes. Obviamente la libertad, ¿no? Total en una red Ujú. de ese calibre no existe, ¿no? O sea, se ha limitado por razones de muchos tipos, o sea, por cuestiones de seguridad, por cuestiones éticas, por cuestiones morales, etcétera, etcétera, incluso políticas y económicas. Pero sí es interesante ver que hay una especie de régimen de visualidad que sí está, no solamente, o sea, en todas las plataformas, pero lo podemos pensar de manera incluso geopolítica, ¿no? O sea, nosotros no podemos ver lo que se ve en China, China no puede ver lo que vemos nosotros, y hay una geopolítica de la imagen, ¿no? O sea, del control sobre la imagen. Esto está clarísimo, por ejemplo, en las últimas guerras que se han tenido no sé, en Afganistán, etcétera, ¿no? En Siria. ¿Qué vimos de esto? O sea, ¿qué se vio de estas guerras, por ejemplo, ¿no? O sea, solamente
pequeños ejemplos, ¿no? Y luego, pues, hay cosas muy divertidas porque, o sea, quitando esto que es importante, y es importante detenerse en esto, e incluso nos podría dar para un siguiente número de un siguiente libro, ¿no? Que tenemos ahí Estamos la pensando en otro. tentación. Esta como geopolítica y los límites del régimen de visualidad totalizante, pero pues sí estamos asistiendo a unas narrativas pues emergentes, muy acordes también con otras, digamos, otros regímenes sobre todo, por ejemplo, del uso del tiempo, ¿no? Y ahora estas como narrativas de TikTok, que a mí me parece fascinante, son estas narrativas, uno, que tienen que ver con el yo, que tienen que ver con sí, con los espacios privados, con la identidad, ¿no? con el yo más íntimo, digamos, incluso espacialmente hablando, y con esta especie que sí, obviamente ha emergido una especie de estética de la distancia o del distanciamiento, y TikTok es perfecto. Y obviamente las narrativas breves, ¿no? Las narrativas muy breves, pero muy eficientes, muy eficaces, ¿no? Hablando un poco de la estética, ¿no? Como fenómenos estéticos. Yo nada más quería dejar este comentario, estas dos cosas, ¿no? Los límites del régimen de la visualidad a la que asistimos y vivimos hoy, y hacia dónde va, un poco un cuestionamiento sobre esto, y este análisis de las nuevas narrativas, que creo que son, bueno, a mí me parecen muy divertidas, la verdad, pero creo que es interesante analizarlas también. O sea, por ejemplo, tenemos un artículo sobre el uso de Netflix, ¿no? Ahora incluiríamos uno sobre el uso de Zoom, ¿no? Sin duda. Uf, Daría para un libro, ¿no? Este, tenemos tres capítulos sobre memes, ¿no? Por ejemplo, que es una especie, digamos, dentro de esta ecología de las imágenes, que ha emergido de una manera Claro. sin precedentes desde los últimos años, pero, o sea, unos 3 años para acá, pero ha ido aumentando, y en el contexto de la pandemia ya no te digo, ¿no? O sea, es imparable, es una forma de expresión llegó para quedarse. que no sé si llegó para quedarse, pero es digamos, una de las especies que ha irrumpido, digamos, ¿no? De alguna manera para reflexionar sobre, no sé, son muchos aspectos del meme, pero tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver justamente con qué hacemos con las imágenes. Muy bien. Gracias, Sí, doctor Jacob Bañuelos, y seguimos hablando de visualidad sí. totalizante. Y para cerrar, doctor Armin Gómez, ¿qué dirías? ¿Con qué Sí, quieres cerrar? bueno, no quisiera dejar de mencionar a algunos de los colegas que colaboraron para hacer este libro posible, porque hay 6 profesores del TEC de Monterrey de diferentes campus y algunos colegas de otras escuelas. Está la profesora Regina Freiman de Campus Toluca, está la profesora Laura López Rivera, que es profesora del Campus Ciudad de México, el politólogo Sergio Bárcena también es Mm, profesor del Campus Ciudad de México, Alfonso Meave, que es profesor de Campus Santa Fe, Luis Cuevas, que es profesor de Campus San Luis Potosí, y Sergio Ruiz Loza, que es también de Campus Ciudad de México, del área de informática. Entonces, ellos son profesores del TEC que nos ayudaron con capítulos de este libro. Y tenemos algunos colegas como Vicente Castellanos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos a Marco Antonio Rivera, que es egresado de la ENA. mm, A 2 egresadas del doctorado en Humanidades, Gabriela Sued y Noemi Lugo. Ellas mm. escribieron sobre Netflix precisamente. Y a Eva Citlali Martínez Estrella, egresada del Campus Ciudad de México, de la licenciatura en Comunicación. Entonces, pues son nuestros coautores, ¿no? Que hicieron, como ya mencionó Jacob, capítulos sobre meme, sobre Netflix,
En mi caso analicé una plataforma que se llama Teatrix, que es un repositorio de obras de teatro ya grabadas y filmadas, ¿no? Pero también se analizó la imagen, como ya dijo Jacob, desde el punto de vista político, que lo hizo Sergio Bárcena, también con Nicolás Freire, un colega de la Universidad de Chile, o esta parte de la imagen como todo un repositorio también de significación histórica y hermenéutica que lo analiza Luis Cuevas, casi una filosofía de la imagen, ¿no? Y aspectos religiosos, porque hay un artículo sobre universidades privadas de corte católico que utilizan precisamente las redes para hacer un sentido de comunidad. Todos los valores de las cuestiones religiosas del catolicismo ahora se trataron de reflejar en estrategias de imagen por redes sociales. Y pues eso también es lo que ya menciona Jacob, da cuenta de cómo ha evolucionado el imaginario humano, el imaginario social, para instalarse en las redes y cómo desde ahí trata de utilizarse la imagen para diferentes fines, políticos, educativos, filosóficos, didácticos. Entonces, pues, por supuesto, de entretenimiento, porque ya se dijo, hay unos memes del Mundial de Fútbol de 2018, que fue un evento histórico, ¿no? O los memes a la mexicana, o los memes de superhéroes, ¿no? Todo eso es lo que está que confluye aquí en las páginas de este libro y que pues los colegas nos ayudan a dilucidar porque es tan amplio el fenómeno que solo haciendo esta inteligencia de conjunto podemos pues dar una perspectiva, ¿no? Y que es un antecedente a lo que hoy está pasando. Como bien dice mi colega, tendríamos que hacer otro libro ya para hablar del fenómeno actual, de lo que ha sido Zoom, de lo que ha sido TikTok. Digo que en el libro se menciona ya la explosión que viene de estas redes, bueno, en particular de TikTok, pero necesitaríamos ya hacer en detalle un estudio sobre eso, porque todavía no alcanzamos a hacer, todavía no era el momento de hacer este estudio. Entonces, pues como quiera, Visualidad Totalizante les recomiendo como lectura para entender el fenómeno que estamos viviendo hoy día y pues que nadie nos escapamos, ¿no? La imagen nos afecta a todos. Muchas gracias. Jacob Bañuelos, ¿en dónde encontramos este libro? Pues mira, Aparte de que Armin nos está presumiendo el físico que no Armin lo podemos tiene en tener. su casa. Lo tengo aquí. Armin lo tiene en su casa porque le Vas llegó la a versión hacer que impresa. salga. Voy a tener que salir para ir por el libro. O sea, Armin. Aquí está el físico. Ahí le Te vamos a encontró. regalar. ¿En dónde lo Sí consigue tenemos quien algunos nos ve? impresos. Sí, hay impresos. Aquí hay muchos impresos. Hay impresos. Sí, Pero digamos, está disponible. sí, la pandemia no nos dejó todavía presentar el impreso y vamos a hacer alguna presentación ahora ya quizás por Zoom o alguna plataforma, pero se puede pedir de dos formas. O sea, hay una versión digital, hay un ebook Muy que bien. está en Amazon. En Ujú. Amazon es muy fácil descargarlo. Es realmente muy accesible el precio de la editorial que puso, creo que son 100 y tantos pesos, si no me acuerdo el precio exacto, pero no rebasa los 200 pesos. Se puede pedir desde cualquier parte del mundo y puedes pedir un ejemplar impreso que te llegue a tu casa. Ok. A la misma cuenta de Amazon puedes elegir la versión impresa o la versión digital, como en muchas publicaciones que tiene Amazon, ¿no? Y el trabajo de la editorial, la verdad es que es excelente. Hizo un trabajo muy bueno, o sea, dirigido obviamente por Armin, que fue el editor jefe del proyecto. Es una edición muy cuidada, con muy buena impresión de imágenes, ¿no? Está muy cuidada la edición. Y es un libro muy bonito, la verdad, está muy padre. Creo que es pasta dura, ¿no, Armin? Yo todavía no lo... No, es pasta blanda, es pasta blanda. Hablando. Ajá.
Sí, la Ya. editorial es Abismos. Ujú. Muy bien. Exacto. Pues muy bien. Pues es lo más rápido, lo más fácil. Amazon, visualidad totalizante, con un clic lo tendrán, ya sea en su tableta, en su computadora o mandarlo pedir impreso. Amazon, otro motivo del libro, por cierto, Amazon, pero Amazon. no de este Claro. libro exactamente, pero de otras historias, otros discursos económicos, ¿no? Y creo que también de consumo, pero bueno, pues es la plataforma 100% accesible ahorita y ahí pueden conseguir Visualidad Totalizante, que es este libro del doctor Armin Gómez y el doctor Jacob Bañuelos, profesores del Tecnológico de Monterrey, investigadores del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos pendiente una entrevista, les escribo. Y bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros hoy. Sí. Gracias al Concepto Radial por recibirnos. Gracias, Verónica. Gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias. Vero, gracias.